Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestras charlas de imagen cardíaca. Aquí estoy con el equipo de sabios habituales, el doctor García Fernández. Hola Miguel Ángel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal estamos? Y Pedro María Azcárate, ¿cómo estás, Peter? Muy buenas, ¿cómo estáis? Oye, creo que hoy vas a hacer algo especial, ¿no? Bueno, y vamos a hacer un resumen rápido De de, todo. de artículos interesantes publicados en revistas de cardiología relacionados con imagen cardíaca en marzo. Esto ya sabéis que es un poco en plan rápido, esto es casi más una lectura de titulares que una revisión sensata y formal, pero aquí la idea es enseñar los trabajos que han salido y si alguien le tiene interés, pues ya tiene la referencia para ir directamente. Vamos a Vamos. por el primer trabajo. Mira, el primer trabajo es un trabajo que está hecho con resonancia sobre el mecanismo de la insuficiencia tricúspide en pacientes con prolapso mitral. Son 465 pacientes con insuficiencia mitral primaria, la mitad, más o menos la mitad con prolapso sin prolapso. Entonces lo que hacen es buscar con reso que si tienen prolapso tricúspide. Ya sé que me vas a decir, Miguel Ángel, que se ve el No, yo es prolapso que tricúspide este fenomenal con el trabajo lo eco. hemos comentado y me da... Bueno, pero esto lo hacen con la reso. La Sí, conclusión claro. que dicen es que, mira, pues en Porque personas con eco sanas. no se, porque con eco no se publicaría. Sigue, sigue. Bueno, bien, eso lo podemos discutir si quieres. Entonces, persona sin insuficiencia mitral, muy pocos prolapsos. Insuficiencia mitral de causa no prolapso, muy pocos prolapsos tricúspides. Insuficiencia mitral de causa prolapso mitral, pues empiezan a aparecer prolapsos tricúpides y cuanto más importante es el prolapso mitral, más importante es el prolapso tricúspide, de tal manera como que se asocian. Entonces, los autores lo que nos vienen a decir es que, por favor, tengamos un poquito más de cuidado a la hora de valorar el mecanismo de la insuficiencia tricúspide, porque no todas son por dilatación del anillo, que la insuficiencia tricúspide también existe y que hay que poner un poquito más de cariño para valorar el mecanismo, porque a lo mejor tiene implicación en el pronóstico. Es una conclusión bastante sensata. Utilizando resonancia, que es la que estás diciendo, todo eso utilizando lo mismo, utilizando eco. Lo mismo que has Obviamente, dicho. yo esto lo leo y según lo leo estoy pensando en mí mismo haciendo los transesofágicos. Perfecto, hecho, muy bien. Vale, siguiente, nos ha Venga, gustado. Bien. vamos a por el siguiente. El siguiente es un trabajo muy bonito sobre el mismatch aórtico. Este es un artículo del JACC, que sabéis que el mismatch hay un debate de toda la vida sobre si existe o no existe, eso está claro, sobre si es importante o no es importante, cuál es la repercusión clínica. 16.000 pacientes. Entonces esto es lo que evalúan es si tienen mismatch o no y miran la evolución a largo plazo. Entonces, que dividen a los pacientes en pacientes sin mismatch, con mismatch moderado y con mismatch severo. Y llegan a la conclusión de que el mismatch tiene implicaciones en el pronóstico, pero de tal manera que a 10 años la tasa de mortalidad es 43% en pacientes sin mismatch, 45 en pacientes con mismatch moderado y 47 en pacientes con mismatch severo. De tal manera que la diferencia sería significativa, pero de 43 a 45, o de, pues ya me diréis qué diferencia hay en la clínica. Otra cosa es que te digas de no hay mismatch a mismatch importante, porque ya es de 43 a 47, porque también parece que se asocia un poquito más de casos de insuficiencia cardíaca. De tal manera que lo que concluyen los autores es que el mismatch efectivamente existe, efectivamente tiene una implicación en el pronóstico, pero que en la práctica clínica real, pues realmente los únicos que merezcan la pena preocuparse son los de mismatch severo, porque las diferencias tampoco son tan importantes. Muy Bueno, interesante, ¿no, José? sí, este Pedro, es bastante, porque es bastante, soluciona y además es con esos números es imbatible. Y sí, además además, que es, sí, perdón, además es que es un 2%, punto. O sea, que Sí, decir, la realidad. sí, y además que es exactamente. coherente con todo lo que se decía antes, que por qué hay tanto debate, bueno, pues porque al final resulta que las diferencias tampoco salen tan importantes. Vamos Exacto, a por muy otro. bien. Otro, me Ya veo gusta. que esto os está gustando. Mira, este es otro este trabajo me ha gustado, me ha gustado. A lo mejor os parece una tontería, pero es un estudio que es un metaanálisis de los estudios que han analizado la progresión de la estenosis aórtica severa. Y entonces lo que hacen es valorar cuál es el factor más asociados con la progresión más rápida de la enfermedad. ¿Y sabéis la conclusión a la que llegan? Que los pacientes que tienen más estenosis al principio son los que progresan de forma más rápida. Es decir, que la severidad al principio es el principal indicador de lo que va a progresar al final. Es decir, que esto, a mí lo que me suena es que aquí esto ya es una catarata. El momento en que empiezas a ver que hay alteraciones importantes, pues poquito a poco la cosa se va acelerando porque los pacientes, cuanto más estenosis tienen, más Y progresan. José, más estenosis consideran a partir cuándo ya es, me explico, área. Bueno, aquí es correlación, como es un metaanálisis, pues se entretienen Vale, en perfecto. analizar el Gradiente. gradiente medio, gradiente pico, área, datos del TAC, pero así en resumido les sale todo igual, y es que cuanto más enfermedad tienes al principio, más probable es que la enfermedad progrese de forma rápida en el seguimiento. Esto, bueno, es un argumento a la hora de pensar que una vez que has visto una Sí. estenosis aórtica importante, pues que las cosas se aceleran por sí solas, ¿no? Gusta Bien, también, muy bien. gusta, Bien, ¿no? Pedro, bueno, Muy bien. bien, sí.
Mira, este es un trabajo que yo me acuerdo mucho de nuestro amigo Juan Carlos Plana. Este es un análisis del SUCOR, que es un estudio que lo que hace es valorar en pacientes que van a recibir quimioterapia, lo que hace es dividir de forma aleatorizada a seguimiento de función ventricular con la FEBI como toda la vida o con el strain longitudinal global, que es esta herramienta que parece que últimamente se está diciendo que podría ser un poco más precisa. El resultado, dicho de forma muy a lo bruto, porque este es de estos trabajos que hay que analizar con pinzas muy despacito, lo veis en la gráfica. ¿Veis diferencia? Sin meternos en las cifras, veis que las gráficas de los pacientes, que de la izquierda, que es strain, derecha, FEBI, son prácticamente normales, son prácticamente iguales. El resultado es un poco desconcertante porque lo que viene a decir es que no hay grandes diferencias entre el manejo de los pacientes con strain o el manejo con la FEBI. Esto, por una parte, nos tranquiliza porque parece que los pacientes que los hemos manejado con la FEBI tampoco lo hemos hecho tan mal, pero también nos inquieta porque queríamos hacerlo mejor y hacerlo con el strain longitudinal global. Yo digo que este es uno de estos trabajos que hay que analizar muy despacito, que tiene un montón de matices, pero que la primera lectura es que no parece que hayamos hecho las cosas muchísimo mejor con el strain. Pues sí, está muy mal, ¿no? Porque realmente las guías, la única patología que se mete el strain global es la cardiotoxicidad. Entonces eso no afecta a la cardiotoxicidad. Yo supongo que habrá que leerlo muy despacito, pero Si no bueno, es de- lo que es cierto es que no es un desastre no hacer strain. ¿De acuerdo? O sea, Este es no un es. trabajo los de leer muy despacito eh, porque tiene un montón de matices y probablemente esto que os acabo de contar os lo leéis vosotros y me decís que soy un bruto que lo he contado mal, porque se puede interpretar de otra manera. Es un trabajo que es, pues eso, complejo de resultados. Vamos a por otro, pero este es inquietante, ¿no? Vamos a por otro casito más. Mira, este es un detalle pero que me ha llamado la atención, y es que ha habido un grupo de personas que se han entretenido en hacer estudios de reso de estrés en pacientes con miocardiopatía hipertrófica. Y ha llegado a la conclusión de que los pacientes con miocardiopatía hipertrófica apical, que son un 10%, que no son todos ni mucho menos, tienen un comportamiento súper característico, y es que todos invariablemente hacen un test de detección de isquemia positivo. Mientras que en los patrones de hipertrofia septal, hipertrofia tal, pues puede tener isquemia o no, a lo mejor un 30 o un 40% de los casos es isquemia positivo, pero los apicales todos tienen test de isquemia positivo. Y esto, pues, dicen los autores que a lo mejor tiene algo que ver con esas test tan profundas que tienen que en el electro habitualmente o que tengan una evolución clínica diferente. Bueno, esto es un detallito de fisiopatología que me llama la Yo creo que es atención. una preciosidad la idea, ¿no? Sí. ¿No? Sí, además entra dentro de parte de la fisiopatología cuando desarrollan un infarto apical estos pacientes, ¿no? Si tienen isquemia, Más que hay fácil, que... claro. Muy Bueno, este es bien. un Gusta, detallito, pero gusta. me llama la No, pero es un atención. detallito, pero gusta. Es un Mira, trabajo aquí hay muy otro bonito. detallito más. Otro trabajo que me ha gustado también más son pacientes. En este trabajo lo que hacen es valorar en pacientes, de nuevo con reso, lo siento jefe, hay mucha reso. No, Ya claro, sabes es que los normal, trabajos pero es con normal. reso se publican más fácil. Eso es una cosa que podríamos hacer una charla de imagen cardíaca solo para eso. Lo que han hecho ha sido analizar la estructura, el remodelado del ventrículo izquierdo en dos causas diferentes de sobrecarga de volumen clásica, que son la insuficiencia aórtica y la insuficiencia mitral. Entonces dice, bueno, son dos sobrecargas de presión, el ventrículo se dilata, que la función ventricular tendría que ser parecido. Pues resulta que no es parecido. Los pacientes con insuficiencia mitral tienen tendencia a que su ventrículo no aumente mucho o haga en todo caso que la masa ventricular no aumente mucho o en relación con el tamaño no aumenta la masa. O sea, insuficiencia mitral aumenta tamaño, pero no aumenta tanto la masa. Y la insuficiencia aórtica es el patrón clásico de toda la vida de insuficiencia excéntrica con dilatación y aumento de la masa ventricular. Y este es un trabajo que a mí me ha gustado mucho porque yo me acuerdo en los tiempos jurásicos que hice la carrera que decían los estudios de histología clasiquísimos que la forma de cardiomegalia más brutal que tiene el corazón más grande es la de la insuficiencia aórtica. Y yo siempre decía, corcho, ¿y por qué la insuficiencia mitral no? Tendría que ser algo parecido. Pues mira, aquí está hecho de una manera diferente, está hecho con la resonancia y lo que viene a decir es que el patrón de remodelado es distinto probablemente porque la presión a la que funciona el ventrículo es muy diferente en la insuficiencia aórtica que en la insuficiencia mitral, ¿no? Todos si lo hubiésemos hecho el presupuesto que iba a salir, lo hubiésemos estado de acuerdo, ¿no? Estamos de acuerdo Sí, con lo que tú has dicho, clásicamente la insuficiencia aórtica. Ahora, el porqué, el origen del porqué, bueno, es el que se podría discutir mucho, ¿no? ¿Por qué sucede así? Bueno, pero muy bien, es bien. muy bien. Oye, muy bonitos estos Muy trabajos, bonito. ¿no? Y esto está de acuerdo con los hallazgos electrocardiográficos que se hacen en la Sí. insuficiencia aórtica severa también. Ujú. Venga, vamos a por otro. Este es uno muy práctico, muy bonito. Es
nosotros en la RESO, en pacientes con miocardiopatía, vemos muy frecuentemente que pueden tener un patrón de realce que es simplemente realce en las zonas donde el ventrículo derecho entra en contacto con el septo del ventrículo izquierdo, que siempre hemos dicho que son patrones inespecíficos, que no tienen nada, que no tienen mayor importancia. Entonces, esto es la demostración oficial. Es decir, pronóstico de los pacientes miocardiopatía dilatada en función de que no tengan realce tardío de gadolinio, que es la curva azul de la curva de eventos, que tengan estos realcecitos en en lo que hemos llamado nosotros un poco de forma habitual las inserciones del ventrículo derecho, que sabemos que no es así, que la doble hélice, pero a la hora de hablar de forma coloquial hablamos de las inserciones, es la curva verde, es decir, que se comporta igual que el que no tiene realce y que no tiene nada que ver los que sí tienen realce, que es la curva roja, que son los que tienen eventos. Es decir, que esto nos da un poquito de soporte a la hora de decir que esos realcecillos en la unión del ventrículo izquierdo y el derecho, pues que son inespecíficos y que no tienen mayor importancia. Vale. Pues de Este es nuevo otro práctico. bonito, ¿no? Para Este es que, Otro bueno. práctico. para que lo entendamos, digamos, lo importante es que tengan realce medioventricular. El Eso resto es. no importa. Yo esto a lo mejor a lo mejor te digo una tontería, jefe. Yo esto siempre me lo he imaginado que como lo de la teoría esta de la doble banda, en realidad las fibras se cruzan, pues que probablemente donde se crucen más sea justo en esa zona Que- de unión de los dos ventrículos y es donde es más fácil que haga un poquito de fibrosis. No, no sé. Bueno, a lo mejor Muy te he bien, dicho una pero es bonito, tontería. bonito. Venga, ¿otro más? Mira, este es otro trabajo bonito. Esto es un trabajo bestia hecho en 75.000 pacientes que intenta ser lo más representativo de la población general. Valor pronóstico de relación E'. Ya no centrado en el infarto o centrado en la disfunción. No, no, esto es poblacional, a lo bruto. Resultados, pues lo que esperabas, que es que cuanto más alta es el E', pues tiene relación con los eventos, con la mortalidad, con el número de insuficiencia, con la insuficiencia cardíaca, con el número de ictus, con todos los eventos cardiovasculares que tú quieras. Y bueno, pues esto a lo mejor lo teníamos de forma intuitiva, pero esto es demostrado y con un estudio súper potente de 75.000 pacientes. A mí es el trabajo que este año perdón, este mes me llamó más la atención. No sabía que le ibas a poner, sobre todo porque es que, claro, son unos valores que son inalcanzables, ¿no? Unas muestras que son inalcanzables, ¿no? Y dan una seriedad y un valor espectacular. Una cosa tan simple, fíjate, lee prima los juegos que da, ¿no? Si Efectivamente. esto era, mira, esto era, refuerza, ¿te acuerdas en los tiempos antiguos que decíamos que teníamos que poner en todos los informes, además de la FEBI, L', porque los Sí. dos números son números importantes en el pronóstico? Pues bueno, pues aquí hay otra demostración más de la misma idea. Bien, el punto de corte era 15. El Pues punto de aquí corte. estamos en menos de 8, 15 y 15. Vale, vale, Ahora, no me perfecto. preguntes si está hecho con el anillo lateral o el medial, porque ahí Claro, ya no, no. me Vale, pillas fuera de perfecto. juego. Sí, perfecto. Bien. Vale, vamos, yo creo que ya no nos debe quedar prácticamente. Ahora sí, mira, esta es mi Favorita. recomendación de artículo de revisión, uno de los que más me ha Claro, gustado. se te ve Hay un uno que es muy poco el bonito, que tema. Sí. uno muy bonito que es miocardiopatía, trastorno de conducción, que he estado aquí de finalista, pero el que os traigo es el de la posible utilidad del estudio de la grasa pericoronaria como marcador de riesgo. Eso es una cosa que es relativamente novedosa. En teoría es que la placa de ateroma produce citoquinas, se difunden hacia afuera, afecta a la grasa que tiene alrededor, y eso se puede ver con el TAC. Y esto ya hay trabajos que vienen a decir que es posible valorar la inflamación coronaria con el TAC, y como la inflamación es la base de la arteriosclerosis, pues sería una forma muy bonita de valorar mejor a los pacientes. Entonces, este es un trabajo de revisión con los datos que hay, con las limitaciones, con las pegas. Y bueno, esta es una de las lecturas que yo os recomiendo, pues si queréis, tenéis un rato libre para curiosear. Y yo Es- creo que con este he Oye, llegado al José, último. una Sí. pregunta ¿con cuál te quedarías? No hay ningún trabajo, hay veces que sales de trabajo que dices, oh, esto va a ser, esto es para las guías. ¿Hay algún trabajo, cuál es el trabajo que te ha parecido Pues mejor? mira, a lo mejor te parece yo voy a votar por el de L', fíjate, porque Exacto, estoy totalmente. mira, igual que en el informe yo tengo en la cabeza mentalmente que tengo que poner la FEBI en todos los informes y me Totalmente de molesto en acuerdo. calcularla, pues yo creo que lo de la E' no Sí, le tengo tanto cariño y de cuando en cuando se sí, me sí. olvida hacerlo, y a mí esto me sirve como una llamada de atención a que es una cosa importante que también hay que poner. Sí, A lo perfecto, mejor, perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien, Y muy bien. incluso, luego, del último trabajo que has comentado, es por fuera, ¿no? Con lo cual no tendría que ver con la histología virtual. Es un concepto distinto. es un concepto que no tiene nada, es un concepto que no tiene nada que ver. La idea es que la inflamación arterial
las citoquinas inflamatorias difunden hacia afuera hacia la grasa y que esas células grasas expuestas a citoquinas producen menos grasas, son menos hipodensas en el TAC y eso es valorable y cuantificable. Entonces es como una especie de vía alternativa que se ha abierto para valorar la inflamación coronaria. No Sí, muy sabemos bien. si vale para algo o no. Ahí estamos. Hay algunos trabajos clínicos que dicen que sí que puede ser Yo creo que, importante bueno, como marcador por de hacer una riesgo. reflexión, José, está claro que cada vez más las líneas de trabajo van por asentar la resonancia en muchos campos, muy dispersos con respecto a lo que era lo clásico, y ataca el taca, ¿no? Y el eco se queda ahí dando con sus trabajos, bueno, algunos pequeñitos, pero claro, ya son trabajos con grandes series, con, bueno, yo creo que las vías van por investigación, en grandes trabajos por RESO y por TAC, y en primer lugar por RESO, yo diría, después por TAC, de una manera muy global, esto es decirlo así. No sé si estáis de acuerdo, después ECO, ¿no? Oye, ¿os ha Estaría... gustado este formato de mezclar así de Sí, manera muy rápida un bien, poquito de bien, bien. todo? Bueno, como veis, estamos ensayando continuamente nuevos métodos. Ahora, en vez de por revistas, bueno, me parece muy bien, que es un global total. Le damos el premio del mes, entonces a LE Prima, que está bien darle un premio del mes, ¿no? Ujú. A LE Prima como índice predictor pronóstico, ¿no? En la población general, punto. ¿Qué prima tenéis vosotros? No lo sabéis. No me lo he Bueno, calculado. bueno. Yo sí lo sé el mío, pero no lo voy a decir porque es buenísimo, no quiero daros envidia. Sí, el E' en el DNI, sí señor, me parece una buena idea. Oye, esa aportación de que nos ha hablado alguien, no sé, por ahí, sí, me parece muy bien. Bueno, chicos, pues yo creo que fenomenal, ¿no? Seguimos para adelante, ¿os parece bien? Muy Adelante. bien. Pues bueno, hasta otra reunión de cualquier cosa que se nos ocurra. Un abrazo a todos. Venga, un abrazo.